Vamos a orar y vamos a prepararnos para empezar. Les invito para que allí donde usted se encuentra, incline su rostro y vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, Señor de la Gloria, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre santo, tu nombre precioso y maravilloso. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder realizar este taller de ascenso, de renovación. Gracias, bendito Dios, porque eres tú, Señor, el que, aun a pesar de las circunstancias, nos has dado los medios, bendito Dios, la manera, la forma de que podamos, Dios Todopoderoso, estar comunicados, bendito Dios, y compartir tu palabra, Señor amado. Dios bendito, te pido que nos ayudes para que el sistema funcione correctamente durante todo el tiempo, para que cada hermano que se encuentre allá en su casa no tenga ningún tipo de dificultad, ni con la energía eléctrica, ni con el internet, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Señor amado, queremos transmitir tu verdad, queremos transmitir tu enseñanza, que cada uno la reciba en esta hora, bendito Dios. Señor amado, muchísimas gracias te damos. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te damos toda la honra y toda la gloria, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo y porque tú eres maravilloso. Señor, guíanos, bendito Dios, danos gracia al compartir tu enseñanza. Amado Espíritu Santo, que la autoridad tuya esté aquí para respaldar a cada expositor, a cada persona, cuando le llegue su momento, amado Espíritu Santo. Seas tú dirigiéndole, guiándole y llevando a transmitir las verdades del reino. Señor amado, muchísimas gracias te damos, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre santo, tu nombre precioso y maravilloso, bendito Dios. Señor amado, muchísimas gracias te damos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, entonces nos disponemos para dar comienzo. Quiero hablar de la ética y el liderazgo de Jesús. De eso es lo que quiero compartir en esta hora. La ética y el liderazgo de Jesús. Creo que todo está allí en orden para que podamos ir hablando y podamos ir viendo lo que queremos enseñar. Ética y liderazgo de Jesús. ¿Por qué quiero compartir este tema con todos ustedes, ministros de la Federación? Hoy día hay mucha manera o muchas formas de hacer las cosas. Solamente hay una manera correcta de hacerlas. La manera correcta de hacerlas es la que encontramos en la palabra de Dios y la que tiene como modelo al Señor Jesucristo. Esa es la manera correcta de hacer las cosas, ¿sí? Sin embargo, podemos encontrar que se copian a veces modelos, se copian a veces estructuras o formas que pues están muy alejadas del proceder bíblico y aún del modelo de Jesús. Entonces, hoy más que nunca, como ministros del Señor, para conducirnos y actuar en el ministerio de la forma correcta, necesitamos hacerlo bajo la ética y bajo el liderazgo de Jesús. Esa es la forma en que nosotros debemos hacerlo. ¿Sí? Me ayuda con la sala de espera. Silenciar. Bueno. Entonces vamos a tomar acá el tema para irlo desarrollando. En primer lugar, yo les quiero comentar que la ética de Jesús es la ética del reino, ¿sí? Es la ética que todos debemos practicar. Por favor, el que entre me apaga el micrófono. La ética de Jesús es la ética del reino. Cuando nosotros miramos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, al capítulo 7, vamos a encontrar precisamente los fundamentos de esa ética del reino.
Esos fundamentos están en el Sermón del Monte. Los encontramos allí en las bienaventuranzas. También los encontramos en aquellas expresiones que Jesús usa, como por ejemplo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y encontramos a Jesús estableciendo los principios del reino. ¿Cuáles deben ser los principios del reino? Y precisamente eso es lo que determina la ética del reino, determina la ética de Jesús. Jesús se comportó siempre de acuerdo a los principios del reino. Jesús no se comportó de acuerdo a la cultura ni romana, ni griega, ni judía, ninguna tendencia que existía en su tiempo, sino que él se comportó con la ética del reino o con la ética del cielo. De igual manera, el día de hoy nosotros estamos expuestos a muchas tendencias, ¿sí? La ética hoy día del mundo es muy diferente a la ética del cielo, es muy diferente a la ética del reino. Hoy, por ejemplo, la ética del mundo es el vivo vive del bobo, o sea, aprovechémonos. Hoy la ética del mundo es si alguien me hizo algo, entonces me tiene que pagar. La ética del mundo es enojarse, disgustarse, amargarse, tratar de ser más astuto o hábiles que otros. La ética del reino tiene que ver con la autosuficiencia humana, tiene que ver con todos estos aspectos, pero la ética del reino es totalmente distinta. Por eso es necesario que nosotros estudiemos. Yo sencillamente voy a hablar cosas muy superficiales, pero es necesario que nosotros estudiemos la ética, pero la ética del reino, la ética de Jesús. Yo les recomiendo que con más detalle leamos del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de San Mateo. Bueno, hay que leer toda la Biblia, pero para mirar cuál es la constitución del reino, los fundamentos de esa ética, entonces sencillamente vamos a mirar del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Vamos a estar leyendo allí para que vayamos entendiendo claramente lo que significa esto. Ahora, la ética de Jesús establece una moral santa. El que entre, por favor, apaga su micrófono. Estamos grabando estas conferencias y me toca interrumpirlas cuando alguien entra y no apaga el micrófono. Yo no sé si no recibieron el comunicado, qué pasó. Hay que leer bien, ¿no? Para que cuando uno participe tenga en cuenta lo que se le dijo. Entonces, por favor, apaguen el micrófono apenas entren. No me hagan interrumpir la conferencia porque estamos grabando. Bueno, entonces, volviendo acá al punto, la ética de Jesús establece el hecho de la moral. La moral es el conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, dentro de ese aspecto de la ética, la moral de Jesús es santa. Está apartada de toda clase de mal. Entendamos que lo moral es entender lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo que es bueno para hacer y qué es lo que es malo para no hacer? Entonces, la ética de Jesús tiene una moral que es santa, totalmente santa, apartada de toda clase de mal. No hay malas intenciones, no hay malos deseos, no hay cosas escondidas, no hay temas de seducción o morbosidad o cosas parecidas. La ética de Jesús es totalmente santa, moralmente santa, ¿sí? La ética de Jesús es moralmente íntegra. A Jesús no se le puede acusar absolutamente de nada. Por eso la Biblia, cuando habla de Jesús, en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel está anunciando el nacimiento de Jesús, le dice a María que el santo ser que nacerá, le dice el ángel a María, el santo ser. Jesús fue santo, Jesús fue apartado del mal, Jesús en su carácter era santo, en su carácter era íntegro. También el simbolismo que se usa en Hebreos para Jesús es el cordero sin mancha, el cordero sin mancha, el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero sin mancha.
O sea, en Jesús no hay mancha. A Jesús no se le puede acusar, no se le puede señalar, no se le puede juzgar, porque en Jesús no hay maldad, en Jesús no hay mal. La ética de Jesús es esa. Primero, Jesús guarda los principios del reino. Segundo, su moral es santa. En sus acciones Jesús hace todo lo que es bueno, todo lo que es bueno. Y en tercer lugar, no hay manera de acusar o señalar a Jesús porque su moral, su carácter es íntegro. Y la idea es que toda persona de igual manera, cuando está en Cristo, aprenda a desarrollar o aprendamos a desarrollar la misma ética de Jesús. Eso en cuanto a la ética. Ahora analicemos el tema del liderazgo de Jesús. Y aquí tengo 9 puntos para tratar con ustedes acerca del liderazgo de Jesús. En primer lugar, es un liderazgo con llamado. Jesús tiene llamado, ¿sí? Encontramos nuevamente, estoy leyendo un poco los versículos por cuestión de tiempo, pero ahí están para que ustedes los anoten, los tomen. El liderazgo de Jesús, en primer lugar, el liderazgo de Jesús es un liderazgo con llamado. Jesús tiene llamado, ¿sí? De hecho, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31, 32, 35, ¿sí? Cuando el ángel le habla a María del nacimiento de Jesús, sencillamente el ángel le explica que este ser va a ser santo, le explica el propósito, va a tomar el trono de David, su propósito es salvar al mundo. Seguimos con los micrófonos abiertos. ¿Qué problema, Dios mío? Entonces, el liderazgo de Jesús es con llamado, ¿sí? Jesús es enviado por el Padre, como dice también, o lo señala en el Evangelio de Juan, ¿sí? Yo hago la voluntad del que me envió, es enviado por el Padre. Entonces, el liderazgo de Jesús es con llamado, ¿sí? Tiene un nombre, se llama Jesús, tiene un propósito. El Señor Dios le dará el trono de David para salvar al mundo. Tiene una característica o unas características. Será grande, hijo del Altísimo, el santo ser. Es enviado por Dios al mundo. No se envió solo. Tiene la autoridad para enviar a otros, ¿sí? Tiene la autoridad para enviar a otros. Entonces, es un liderazgo con llamado, ¿sí? El liderazgo de Jesús es un liderazgo con llamado, ¿sí? O sea, es muy difícil que una persona esté en el ministerio y no tiene llamado. El mismo Jesús nos da el ejemplo. Él fue enviado por el Padre, ¿sí? Él fue llamado a cumplir con una tarea y con una misión. Entonces, el liderazgo de Jesús es un liderazgo con llamado. Él fue enviado, ¿sí? No se envió solo. No fue que Jesús se levantó una mañana y dijo, hoy tengo ganas de salvar al mundo, me voy a salvar al mundo. No, fue enviado, ¿sí? En el consejo divino se tomó la decisión y Jesús fue enviado. Ahí está la palabra del Padre en Isaías capítulo 6 cuando dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sí? Entonces Isaías levanta la mano y dice, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? En este caso, tomando la figura de Jesús, es el que está dispuesto a venir. Entonces, el liderazgo de Jesús es un liderazgo con llamado. En segundo lugar, es un liderazgo con sujeción. Es un liderazgo con sujeción. O sea, es un liderazgo que está bajo la dirección, bajo la autoridad. Si es un liderazgo que se sujeta. No es un liderazgo que anda por ahí suelto, independiente. Lucas capítulo 5, versículo 30 dice, Juan capítulo 5, versículo 30 nos habla precisamente de esto que nosotros estamos aquí expresando, de ese liderazgo con sujeción que tenía Jesús. Dice la palabra, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿sí?
Entonces Jesús está sujeto a la voluntad del Padre. Jesús no hace nada por sí mismo. Jesús hace la voluntad del que lo envió. Jesús dice en Filipenses 2:8 que fue obediente hasta la muerte. En otras palabras, a Jesús en esta vida nada le impidió obedecer. Fue obediente hasta la muerte. Se sujetó. Entonces, el liderazgo de Jesús es un liderazgo de sujeción. Para aquellas personas que de pronto dicen, no, yo me mando solo, o yo hago las cosas yo solo, o yo solo voy a hacer este proyecto, o yo solo voy a salir adelante. De ninguna manera. El liderazgo de Jesús es un liderazgo bajo sujeción. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en el ministerio. Un liderazgo bajo sujeción. En tercer lugar, el liderazgo de Jesús es un liderazgo de intercesión. Es un liderazgo de intercesión. Jesús como líder intercede. Jesús como líder intercede. Entonces, todo ministro del Señor debe tener ese liderazgo de intercesión. En Juan capítulo 17, versículo 9 al 26, encontramos a Jesús orando por sus discípulos. ¿Y por qué oraba por sus discípulos? ¿Sí? Dice la palabra que ruega al Padre. Dice, Padre, te ruego por los que me diste. ¿Sí? Está rogando por sus discípulos. El pastor, el ministro tiene que rogar por su liderazgo. Tiene que rogar por aquellos que Dios ha colocado en sus manos. Jesús intercede, dice, guárdalos para que sean uno. ¿Sí? Guárdalos del mal. Santifícalos en tu verdad. ¿Sí? Ruega por los que han de creer en él, por la palabra de sus discípulos. En otras palabras, aún por los que no han llegado, ruega por ellos y pide por ellos. ¿Sí? Entonces lo vemos intercediendo por sus discípulos. Le dice, Padre, que todos sean uno, como el Padre, como usted y como yo somos uno. Que sean perfectos en unidad. O sea, que todos estuvieran unidos, todos. ¿Sí? Que estén con él en su gloria, Padre, para que ellos me acompañen en la gloria que tú me diste. O sea, que cuando Cristo reine con gloria en los cielos, cuando yo reine con gloria en los cielos, en otras palabras estaba diciendo, que ellos estén conmigo. ¿Sí? Y que de igual manera tengan el mismo amor con que el Padre lo ha amado a él. Encontramos la intercesión de Jesús. Jesús está todo el tiempo orando, rogando, intercediendo y pidiendo por sus discípulos. La pregunta es, ¿nosotros lo hacemos? ¿Gastamos el tiempo para colocar cada día en la presencia del Señor cada discípulo, cada líder, cada persona que forma parte del equipo de trabajo? El liderazgo de Jesús era un liderazgo de intercesión. ¿Sí? Vamos a ver en cuarto lugar. En cuarto lugar, es un liderazgo de compasión. El liderazgo de Jesús es un liderazgo de compasión. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Extraordinario. Jesús amó a sus discípulos y no los amó de cualquier manera. Dice la palabra que los amó hasta el fin. Y Jesús desarrolla un liderazgo de compasión. Cuando está en la cruz muriendo, y no solamente por sus discípulos, por todos, la oración de Jesús es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Será que en algún momento cuando usted ve a sus discípulos, sencillamente dice, Señor, misericordia, perdónelos porque no saben lo que hacen? ¿Sí? Esa es la oración de Jesús por sus discípulos. Restaura a Pedro como pastor de la iglesia, de su iglesia. Cuando Pedro lo negó,
¿sí? No lo descalifica, no lo echa, no lo corre, lo restaura para su iglesia, ¿sí? Fue compasivo en el proceso de crecimiento de sus discípulos. Se necesitaba compasión porque ¿quiénes rodeaban a Jesús? Usted ya más o menos conoce el carácter de las personas que rodeaban a Jesús, ¿sí? Ya menos usted conoce quién era Judas, quién era Juan, quién era Pedro, quién era Simón. Usted conoce las discusiones que ellos tenían por saber quién era el mejor o mayor o superior, las discusiones que tenían por mandar, por gobernar, el carácter violento que algunos de ellos tenían. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra esto todo el tiempo. Entonces Jesús tuvo que ser compasivo, tuvo que tenerles paciencia, aunque en algunos momentos encontramos que ese amor de Jesús hacia ellos se transforma en reprensión, en llamados de atención fuerte, pero siempre la compasión está ahí, porque está formando discípulos, ¿sí? Entonces el liderazgo de Jesús es compasivo, la misma compasión que sintió por aquella mujer que había pecado, ¿sí? Ahora, ese es el liderazgo de Jesús. ¿Qué más es el liderazgo de Jesús? Es, en quinto lugar, liderazgo de formación. Un texto que sencillamente refleja lo que Jesús hizo todo el tiempo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo número 17. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido a todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Aconteció un día que él estaba enseñando. Es uno de los tantos versículos que vamos a encontrar que nos hablan de la función permanente de Jesús, de enseñar y formar todo el tiempo. Tenemos que formar y enseñar. Somos maestros. Recuerde que somos maestros. Al ser pastores somos maestros, estamos enseñando, estamos formando y no se nos puede olvidar cuál es nuestra tarea. Por eso el cuidado que debemos tener de la manera como actuamos o hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Jesús es un liderazgo de formación. Jesús enseñó a sus discípulos. Jesús usó cada circunstancia para enseñarlos. Jesús pasaba y veía a las aves y les daba una lección. Jesús veía a alguien cosechando el campo y se detenía y les daba una lección. Jesús veía el mal que había en los fariseos, en los escribas y les decía cuidado con la levadura de ellos y les enseñaba. Todo el tiempo Jesús les estaba formando, moldeando su carácter, enseñándolos a tener un carácter sano, correcto para el ministerio. Todo el tiempo les estaba dando su palabra. Los envió a la práctica ministerial cuando envió el grupo de los 70, luego mandó un grupo mayor, los mandó de 2 en 2. Les pidió primero que no llevaran nada para el camino, que aprendieran a depender del Señor cuando estaban en el ministerio. O sea, el liderazgo de Jesús es un liderazgo de formación. Nosotros sencillamente no podemos colocar a alguien en el ministerio sin darle formación, sin enseñarle, sin moldear su carácter, sin darle palabra, sin involucrarlo en la práctica del ministerio, ¿sí? El liderazgo de Jesús es un liderazgo de formación, ¿sí? ¿Qué más es el liderazgo de Jesús? Número 6, es un liderazgo de poder. Es un liderazgo de poder. El Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18 lo resume. Dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces,
Nosotros debemos entender que el liderazgo de Jesús es un liderazgo de poder. El liderazgo de Jesús es un liderazgo de poder. ¿Sí? La misma Biblia señala que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, nadie enseñaba como Jesús. Y la palabra de Jesús iba acompañada de autoridad. Primero por el testimonio personal. Generalmente uno caracteriza el tema del poder con los milagros, con las señales, y está bien. Pero en primer lugar, lo que le daba autoridad a Jesús en su liderazgo era su testimonio de vida, su testimonio personal. La gente podía ver en Jesús lo que él predicaba. Por favor, me cierra el micrófono. Podía ver en Jesús lo que él predicaba. La gente podía ver en Jesús lo que él predicaba. ¿Sí? Eso le daba autoridad a lo que él enseñaba. ¿Sí? Su testimonio de vida, su testimonio personal. Pero de igual manera Jesús en su liderazgo, a ver, no puede haber un liderazgo de poder, hablando en cuanto al ministerio, si la persona no tiene la unción, la asistencia permanente del Espíritu Santo. No lo puede haber. Si alguien está en el ministerio y no tiene el Espíritu Santo, primero no es cristiano, porque hay que tener el cristiano tiene el Espíritu Santo. Segundo, tiene que tener esa unción, esa autoridad que lo respalda para hacer la tarea a la que Dios lo ha llamado. ¿Sí? En ese ambiente es que Jesús desarrolla un liderazgo de poder, un liderazgo respaldado con milagros, un liderazgo respaldado con señales, un liderazgo respaldado con prodigios. Ese es el liderazgo de Jesús, un liderazgo de poder. Las manifestaciones de poder del Espíritu Santo no pueden pasar de moda. En nuestro ministerio tienen que seguir ocurriendo milagros, tienen que seguirse manifestando señales, prodigios. El liderazgo de Jesús es un liderazgo de poder, porque si Jesús decía lo que la palabra enseñaba, que él sanaba, él extendía la mano y oraba por el enfermo y se sanaba. Entonces, sencillamente se trata de eso. Pero ¿qué más es el liderazgo de Jesús? Vamos a ver lo que es el liderazgo de Jesús. Séptimo, el liderazgo de Jesús es un liderazgo de resultados. Es un liderazgo de resultados. El Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. ¿Sí? Entonces, uno siempre piensa en los 12 que tenía Jesús. Pero esos 12 fueron escogidos de una multitud. Y sencillamente grandes multitudes iban con Jesús. Normalmente cuando Jesús venía a enseñar, grandes multitudes estaban allí. Grandes multitudes estaban presentes alrededor de Jesús. ¿Sí? Grandes multitudes. De hecho, el apóstol Pablo manifiesta que cuando Jesús resucitó, se le apareció a más de 500 personas. ¿Sí? La iglesia viene a crecer una vez que Jesús asciende a los cielos. Se desarrolla de una manera más amplia por todo el mundo conocido. Pero ya durante el ministerio de Jesús, grandes multitudes iban con él. El liderazgo de Jesús era un liderazgo de resultados. Lógicamente ustedes ya sabrán por qué venían los resultados. Por todo lo que estamos hablando del liderazgo de Jesús. No por otras razones, sino por todo lo que hemos dicho, porque era un liderazgo con llamado, porque era un liderazgo de poder, porque era un liderazgo intercesor, en fin, por eso era que era un liderazgo de resultados. No había nada ajeno a la persona de Jesús o al carácter de Jesús que produjera los resultados. No había nada ajeno a eso, al carácter o a la persona de Jesús que produjera los resultados. En octavo lugar, el liderazgo de Jesús era un liderazgo de compromiso. Era un liderazgo de compromiso.
Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son las reglas de Jesús para ser su discípulo. Sí. Puede ser que las reglas de algunos ministerios o de otras personas sean distintas, diferentes, y sencillamente respetamos lo que otros piensan o opinan, pero para ser discípulo de Jesús, estas son las reglas. Jesús desde un principio estableció que su liderazgo era un liderazgo de compromiso y colocó las pautas para ser un seguidor suyo. Colocó las pautas para ser un seguidor suyo. Y de igual manera, estas pautas llevaban a que la persona estuviera totalmente concentrada en la tarea, en el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús pide que lo coloquemos a Él en primer lugar. El liderazgo de Jesús pide que por encima de cualquier relación o persona lo coloquemos a Él en primer lugar, ¿sí? Aún por encima de nuestra propia vida. El liderazgo de Jesús pide que a pesar de nuestras dificultades o situaciones personales, lo sigamos. Ese es el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús pide que sencillamente nos abandonemos en sus brazos, dependamos de Él totalmente y lo sigamos. Ese es el liderazgo de Jesús. Y escúcheme, y estas pautas que usted encuentra aquí no han cambiado. Siguen siendo las mismas. Que nosotros las cambiemos es otra cosa. Que nosotros facilitemos la tarea del ministerio es otra cosa. Que nosotros laxemos el compromiso es otra cosa. Que nos volvamos flexibles, tolerantes a muchas cosas es otra cosa. Pero las pautas para el liderazgo de Jesús son estas que acabamos de leer. Ahí están, es así. ¿Sí? Y en noveno lugar, el liderazgo de Jesús es un liderazgo de servicio. Es un liderazgo de servicio. En Juan capítulo 13, versículo 12 al 7, encontramos cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. El liderazgo de Jesús es un liderazgo de servicio. No es un liderazgo soberbio. No es un liderazgo que se sienta en el trono para pedir que todos los demás vengan y se inclinen y hagan reverencia. Es un liderazgo que se baja del trono para servir. ¿Sí? Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, encuentra eso. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió y tomó forma de siervo. El liderazgo soberbio es el que está en el trono, pidiendo que todo el mundo venga y se incline y haga reverencia. El liderazgo de Jesús desciende del trono para servir. Ese es el liderazgo de Jesús. El liderazgo de Jesús enseña a servir. ¿Sí? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Filipenses. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, igual o inferior, pero no superior. En fin, hay tantos textos. Yo no vine para ser servido, sino para servir. ¿Sí? El Señor se sienta en la mesa para que lo sirvan, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. El que quiera ser el mayor de ustedes debe empezar por servir al menor. En fin, usted y yo ya sabemos, hemos leído una y otra vez. Y eso nunca va a cambiar. Vuelvo, que haya otros estilos, que haya otras formas, que haya otras maneras, bueno, uno respeta. Pero realmente este es el liderazgo de Jesús. Liderazgo de servicio. Un liderazgo que sirve y que enseña a servir. Es un liderazgo que empieza de abajo, desde los pies. Desde ahí empieza.
Es un liderazgo que empieza desde abajo. Por eso cuando dijeron, bueno, Señor, ¿quién de nosotros aquí es el que va a dirigir al grupo después de usted? Y el Señor dijo, no, el tema no es ese. El tema no es quién de ustedes se va a enseñorear de los otros. Y Jesús les dice, eso hacen los reyes, eso hacen los gobernantes. No. Aquí el punto es que el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que empezar desde abajo. Tiene que empezar por servir al menor. Empezar desde abajo. Entonces, a grandes rasgos, pudieran haber otros ítems más, pero a grandes rasgos, este es el liderazgo de Jesús, en otras palabras. Ahora, estamos hablando de ética y de liderazgo, ¿sí? Y al hablar de ética y liderazgo, tenemos que decir que la ética y liderazgo, hablando de Jesús, son una sola expresión, ¿sí? El que tiene el micrófono prendido me lo apaga, por favor. La ética y liderazgo, cuando hablamos de Jesús, son una sola expresión. Son una sola expresión, ¿sí? No podemos hablar de una ética que está separada de un estilo de liderazgo. Eso no existe. Ahora, tendría que expresarlo de una forma un poco fuerte. Un liderazgo está separado de una ética que predica, es falso, es hipócrita, es incorrecto, ¿sí? Porque en este caso el liderazgo tiene que estar basado o desarrollado, accionado, direccionado en la ética que enseña y predica. Entonces la ética y el liderazgo en Jesucristo son una sola expresión, ¿sí? Entonces el liderazgo de Jesús y su proceder ético se funden en uno solo, ¿sí? Jesús como líder encarna o expresa la ética del reino, lo que es la ética del reino. En otras palabras, Jesús no miente. Él enseña a sus discípulos que Él es la verdad y los lidera bajo esa verdad que Él es, ¿sí? Jesús ama y guía a sus discípulos, amándolos hasta el fin, ¿sí? Alguien me tiene por ahí el micrófono abierto. Jesús ama y guía a sus discípulos, amándolos hasta el fin, ¿sí? Es la forma como Jesús funde su ética con el liderazgo, ¿sí? Es la manera como Jesús lo hace, ¿sí? Amando a sus discípulos y de esa manera lo ama hasta el fin. Entonces la ética y el liderazgo de Jesús se funden en una sola expresión. En una sola expresión. Entonces, mis amados hermanos, nuestro ministerio tiene que estar basado en la ética y en el liderazgo de Jesús. Tenemos una persona ahí con el micrófono abierto que no lo ha querido cerrar. Por favor, lo cierra. María, por favor, nos cierra el micrófono. Entonces, la ética y el liderazgo de Jesús tienen que ser el modelo del ministerio para todos nosotros, ¿sí? Tiene que ser el modelo de vida para todos nosotros. El trasegar, el transcurrir del ministerio tiene que estar basado en esto, ¿sí? Tiene que estar basado en esto, en la ética y en el liderazgo de Jesús, como una sola expresión ministerial. Entonces, mis amados, le pido al Señor que este tipo de charla nos ayude, nos bendiga y que el Espíritu Santo permita que cada palabra dé fruto en nuestra vida y sea una realidad en nuestra vida. Les voy a invitar en este momento para que allí donde usted está incline su rostro por un instante y vamos a orar para ir concluyendo. Amado y bendito Padre Celestial, Señor de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos gracias por la enseñanza que tú has permitido que podamos traer en esta mañana acerca de la ética y acerca del liderazgo de Jesús.
Señor, muchísimas gracias, Padre eterno. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Señor, bendice a cada pastor, bendice a cada líder, bendito Dios. Allí donde él está, allí donde él se encuentra, en la ciudad, en el territorio donde tú lo has colocado, Señor. Que tu llamado, Dios Todopoderoso, sea vigente, sea real para esa persona, bendito Dios. Señor amado, muchísimas gracias, Dios Todopoderoso. Te exaltamos y te bendecimos, Señor de la gloria, porque no hay nadie como tú, Señor. Danos la autoridad, danos el poder, bendito Dios, el talento, Señor amado, espiritual, el talento, el don ministerial, Señor, para seguir desarrollando esa tarea a la cual tú nos has llamado, Dios Todopoderoso. Señor, en esta mañana yo bendigo el liderazgo, bendigo el pastorado, los bendigo a todos, Señor. Declaro tu bendición, tu gracia sobre cada uno de ellos, Señor. Te pido que los ayudes, bendito Dios, que nos ayudes a todos, Señor, a desarrollar tu ética, tu liderazgo, bendito Dios, Señor amado. A actuar como tú lo harías en cada situación, Señor. Hacer ese liderazgo con llamado, ese liderazgo intercesor, ese liderazgo compasivo, hacer ese liderazgo comprometido, hacer ese liderazgo, Dios Todopoderoso, con poder, con autoridad, Señor. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias, te bendigo en esta mañana y te doy toda la honra, toda la gloria y el poder en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.